responsable. Así es. No calentarse demasiado. Bienvenido, ministro del Ambiente, Manuel Bulgar Vidal. Es un día pues tan especial y tan significativo. Veamos un poco con más detalle en qué consiste los compromisos que adquieren o asumen los países por un lado, y el ritmo con que se trabajará, ¿no? La instrumentación, en fin, y todos los pasos que hay que dar, porque hay una serie de obligaciones, ¿no es cierto? Me interesa mucho el mecanismo de contribución nacional, que es el término que se usa, ¿no es cierto? Está muy bien eso. Sí, claro que sí, Raúl. Bueno, buenos días, Raúl, Fernando y Patricia. Yo antes de contestar tu pregunta, pero en una sola frase, debo decir que en mi trabajo, ya 30 años en materia ambiental, cuando uno ve estos actos se emociona, porque ha tomado 30 años. Cuando se escribió el concepto del desarrollo sostenible era el año 1987, cuando finalmente se consolida un acuerdo era el año 1992. Y hoy día son los objetivos del futuro del mundo. Y entonces ahí es donde uno aprende a tener paciencia, ¿no? Los procesos se dan paso a paso. Sí. Pero para contestar tu pregunta, Raúl, y entrar a la pregunta de la contribución nacional, sientan, y le digo a todos los oyentes y televidentes, los nuevos términos que están en el discurso político. Así es. El presidente habló de mitigación, de adaptación, de resiliencia, de sostenibilidad, de tecnologías limpias, y esos son los nuevos términos del desarrollo, ¿no? Entonces es maravilloso ver cómo el mundo cambió, se dio cuenta y políticamente avanzó. Que nos faltan muchas cosas por hacer en el campo, sí, reconozcámoslo, pero tenemos ya un marco político global de desarrollo que nos establece las obligaciones a las cuales ahora sí contesto. Nosotros tenemos un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Este total de emisiones tiene distintas fuentes. En el caso peruano, 51% del total de lo que emitimos de gas de efecto invernadero viene por la deforestación y el cambio de uso del suelo. Y para ser claro, no necesariamente de tal ilegal y minería ilegal que hay que combatir, sino fundamentalmente de los procesos de agricultura migratoria. Gente que migra y busca en la Amazonía un campo de cultivo para lo cual tala el bosque, cultiva, pero esa tierra es muy poco orgánica cuando talas el bosque y por lo tanto migra y sigue deforestando. La otra mayor fuente, que está en 20 y tantos %, no recuerdo el número, es la energía, las fuentes de energía que queman combustibles fósiles, y la tercera es la agricultura. Esas tres fuentes son el 92% de nuestras emisiones. Por lo tanto, lo que el Perú se ha propuesto es que estas fuentes de energía, estas fuentes de emisiones, al 2030, que tienen una tendencia natural, si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, las disminuyamos en 30%. Estableciendo procesos, por ejemplo, de promoción de empleo en zonas andinas para evitar procesos migratorios. Es lo que en inglés llaman los drivers o los dinamizadores de la deforestación. Hay que controlar estos dinamizadores de la deforestación. Mejorando procesos industriales en calderas o en cementos. Mejorando fuentes de energía con energías renovables no convencionales, entre otros. Entonces, nuestra obligación ya fijada es reducir en 30%. Pero esta contribución nacional hay que revisarla al 2018. Yo espero que el próximo gobierno, quien sea que asumiese, tenga un discurso claro para incluso incrementar esa ambición. Cosa que, sin meterme en política, porque no me corresponde como autoridad actual, está en el discurso de manera muy pobre. Yo creo que no hemos escuchado nada en los o las, porque ahora son hombre y mujer candidatos, sobre el tema de qué se piensa hacer en relación a nuestra responsabilidad climática, ¿no? Pero ahí hay un tema. Y lo segundo, y termino la pregunta, que es lo que el presidente de la República también mencionó, también tenemos metas de adaptación. Porque tal como que tenemos que mitigar las emisiones de carbono o de gas de efecto invernadero, hay que saber adaptarnos en agricultura, que sufre mucho las consecuencias del cambio climático, en salud, que cambian las enfermedades, la chikungunya, Zika y todo eso, son enfermedades propiamente climáticas, son por cambio de temperatura, que los vectores migran, nuevos vectores, en también cuestiones vinculadas al agua, y eso es un elemento central para el Perú, donde el 70% de la población vive en un desierto, y también en cuestiones vinculadas a pesca, porque si nos cambia la temperatura del mar, la anchoveta, que es nuestra gran fuente de recursos pesqueros, migrará, se profundizará, se moverá a otro lugar, y por lo tanto la actividad económica puede sufrir sus consecuencias. Entonces, esas son nuestras grandes obligaciones. Yo creo que hemos hecho mucho en este último lustro, pero sigue quedando mucho por hacer. Esas obligaciones significan en realidad cambios de políticas integrales en todas las áreas, digamos, ¿no es cierto?, de producción y de comercialización, etcétera.
¿Cómo se estima el costo de todos esos deseos y necesidades u obligaciones que asumimos? Y si hay además ahí una contribución internacional, porque está usted tocando áreas en las que, independientemente de los términos del desarrollo, son estrictamente científicos. Así es. El costo es un costo bastante elevado, por eso el tema del financiamiento es un elemento central. En la tercera comunicación nacional, que es el informe más actualizado del país sobre cambio climático, que les he traído una copia, y para cumplir con Patricia no he traído papel impreso, sino un USB virtual. Ahí se estima, por ejemplo, cómo ha crecido lustro tras lustro las fuentes de financiamiento para la materia climática. Sigue siendo no el presupuesto público, que sí ha crecido felizmente bastante, pero sigue siendo la donación y la cooperación internacional la principal fuente de financiamiento, que no está mal. No está mal, porque definitivamente bajo este principio que el presidente en su discurso ha mencionado, de responsabilidades comunes pero diferenciadas, más tienen que aportar los que más han generado el problema. Por lo tanto, un gran reto, Raúl, en financiamiento es organizarnos, porque lo que es un gran reto para el país es que organicemos nuestras necesidades multisectoriales como país y multinivel, es decir, nacional, regional y local, para ser capaces de captar ese financiamiento que ya está fluyendo. Si nos peleamos, si nos dividimos, si empezamos con los protagonismos de quién hace qué, ese financiamiento lo vamos a perder. Felizmente en el Perú estamos concertando, estamos coordinando. El Ministerio del Ambiente ha lanzado los lineamientos para la gestión integrada del cambio climático y el programa Gestión Clima, para que todos los sectores conversemos, porque hay mucho para agricultura, hay mucho para pesca, hay mucho para los sectores que ya mencioné. Y seamos capaces de que por lo menos lo que se calcula en estos primeros 100.000 millones de dólares de nuevo financiamiento climático que el mundo va a tener, seamos capaces de captarlo, porque lo necesitamos para justamente atender estas condiciones de vulnerabilidad y hacernos resilientes al cambio climático, que es el objetivo central. Nos ha dicho usted que más del 50% de nuestra contribución a la contaminación viene por la deforestación. Y después vienen, según usted, energía y agricultura. Correcto. Nos ha dicho algunas medidas contra la deforestación, pero ¿qué estamos haciendo para mitigar el impacto negativo de la energía? ¿Qué hay, por ejemplo, sobre energías renovables? Paneles solares, energía del viento. ¿Cuánta inversión, cuánto acento está poniendo el gobierno en estas fuentes no sucias, digamos? Así es. Ese 51%, Fernando, es 51% de aporte de gases de efecto invernadero. Y acá, disculpa que haga esta precisión, pero a veces hablamos de contaminación y de gas de efecto invernadero como similares, y son dos cosas distintas, porque los gases de efecto invernadero son 6 y los gases contaminantes son centenas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, el dióxido de azufre, que es muy contaminante, no tiene efecto invernadero. O sea, para el debate climático, el dióxido de azufre no es una preocupación. Para el ciudadano, el dióxido de azufre es una gran preocupación, porque te produce asma, enfermedades bronquiales y otro tipo de males. Pero entonces vamos a los gases de efecto invernadero. De lo que se trata justamente en el tema de energía es de incrementar nuestras fuentes de energías renovables. Y en renovables, entre el agua, donde nosotros ya tenemos un gran desarrollo. Eso no significa que hay que hacer promoción de hidroeléctricas que implican a su vez deforestación, porque también hay que mirar ese trade-off vinculado a fuente de energía hidráulica, pero si voy a inundar el bosque voy a emitir metano, porque la descomposición del bosque emite metano, que tiene también efecto invernadero. Entonces hay que hacer hidroeléctricas muy eficientes que no signifiquen alterar tampoco el ecosistema amazónico o boscoso. Hay que mejorar efectivamente energía solar, energía fotovoltaica, fotovoltaica o solar, eólica o de vientos, geotermia, que en el Perú tenemos un gran potencial no explotado, los japoneses están evaluándolo, y esa es una segunda cosa. Pero para eso no solamente tenemos que recurrir a lo que son las políticas que el Ministerio de Energía y Minas está haciendo de promover más el uso de estas fuentes renovables no convencionales, sino a su vez de establecer, y por eso nosotros hemos lanzado con los ministros de la Alianza del Pacífico la plataforma de crecimiento verde, una revisión de qué nos está impidiendo, por ejemplo, cambiar nuestra costumbre de usar focos incandescentes que son tan ineficientes a focos LED, que hace que nuestras ciudades, a diferencia de muchas otras, sigan utilizando focos de yodo cuando deberíamos tener la iluminación pública con LED, que es significativamente más ahorrador y más eficiente. Entonces, todavía nos falta revisar políticas tributarias, fiscales, que nos permitan tener en nuestras calles autos eléctricos, que uno pueda ver acá en la puerta del edificio RPP enchufes para que uno tenga su auto eléctrico y no esta cantidad de autos de altísimas emisiones contaminantes e incluso de efecto invernadero. Entonces, para eso el Perú tiene una ventaja. El Perú es uno de los países más eficientes en fuentes de energía.
Yo creo que eso es una bendición para el país. Tenemos energía hidráulica, porque tenemos muchas fuentes de agua, tenemos gas natural, y el gas natural no es que no emita, pero es bastante más eficiente que los otros combustibles fósiles, que el petróleo o el carbón. Entonces, el gas nosotros lo consideramos una fuente de energía transicional de bastante baja emisión, que nos permite ir encaminándonos a energías aún más limpias, como son las que tienen cero emisión, como el sol o el viento. Entonces, ahí hay bastantes retos vinculados en la energía, y de hecho tenemos que atendernos muy rápidamente, porque cada punto porcentual que uno crece en el PBI es a su vez una fuente muy importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, ministro, en realidad el mejor regalo que se le puede hacer al día del planeta es algo como esto, ¿no? En lugar de traer un libro gordo, nos trae un informe que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito para los que nos están escuchando en la radio, ¿no? Que solo hay que poner en la computadora y se puede leer toda la información. La tala ilegal sigue siendo un problema enorme, y además genera muchísima economía ilegal. Hoy día hay un operativo en Pucallpa en que se está deteniendo una banda de 19 personas en las que hay involucradas, entendemos, desde policías, autoridades medioambientales, también transportistas, testaferros. ¿Cuánto tiempo ha llevado a desarticular esto? Tengo entendido que el Ministerio Público ha trabajado en coordinación también con el Ministerio del Ambiente. ¿Y cuán cerca estamos de poder ir desbaratando más? Porque esa ha sido casi un terreno intocable por muchos años. Así es, y es efectivamente en Ucayali, y la información, tú lo has dicho bastante precisa, Patricia, no es que se han detenido a los taladores, se ha detenido a la mafia que está detrás de la tala. Y esto ha sido un trabajo muy coordinado y muy bien concertado, la policía, la Fiscalía contra el crimen organizado, porque es justamente una intervención de crimen organizado. Y efectivamente, entre los casi 2 decenas de detenidos hay autoridades regionales, hay también policías. Bueno, hay definitivamente los privados que financian este tipo de actividad, y creo que ese es el patrón a seguir. Recuerda también, Patricia, que hace poco en un programa aquí en RPP yo les dije este informe de la Contraloría vinculado al comportamiento de Madre de Dios. Porque ¿qué ocurre? Muchas veces pensamos que para controlar la tala ilegal o la minería ilegal hay que caerles encima a aquel que está sacando la arena o cortando el árbol. De hecho, hay que hacerlo, porque hay que sacarlo de esta actividad ilícita. Pero el control mayor viene cuando controlas la fuente. Y si tú puedes demostrar que, por ejemplo, en Madre de Dios el gobierno regional es un gobierno, por decirlo menos, negligente y hasta doloso en la lucha contra la minería ilegal, entonces hay que caer ahí, hay que hacer la denuncia respectiva, hay que, de ser necesario, vacar a esa autoridad para que tenga una autoridad que cumpla y haga cumplir la ley. Y en este caso específico de Ucayali, si lo que tiene son autoridades regionales que están involucradas en actos de corrupción que promueven la tala ilegal, hay que caerles encima. Todos están detenidos, estos 19, la investigación va a seguir, entiendo, porque hablé en la mañana con mi procurador, que van a estar en detención preventiva hasta que se determine ya el inicio de un proceso, y yo espero que en este sentido el Ministerio Público, primero, que ha tenido mucha voluntad, inicie rápidamente la denuncia, y luego el Poder Judicial definitivamente los procese. Porque vamos a tener éxito cuando veamos a estos sujetos en la cárcel. Ahí vamos a tener éxito, porque se va a saber que hay una capacidad de hacer que la ley se cumpla, de exigibilidad de la ley. Tenemos un listado de todas las contribuciones, pero quería destacar una en especial, que es la creación de la zona reservada Mar Pacífico Tropical Peruano. A ver, cuéntenos un poco qué hizo en realidad a todos los que amamos el norte, que son todos los del sur, porque Tumbes y Piura, por supuesto nos viene a pelo, estamos muy interesados. Sí, bueno, el Ministerio del Ambiente, y a través de CERNAM, que es la autoridad de las áreas protegidas, ha hecho una propuesta para crear una zona reservada de 116.000 hectáreas, compuesta por 4 pequeñas áreas, de las cuales está Isla Foca, que muchos le hemos visto en distintos programas de televisión. Es una zona maravillosa en las costas del sur de Piura, que está muy cerca y la gente lo visita. El Ñuro, donde también las escenas muestran que uno puede nadar con tortugas marinas. Podemos mejorar ahí las condiciones turísticas, pero hay una fauna marina importante. Es maravilloso. Es maravilloso. Arrecifes de Punta Sal, y Arrecifes de Punta Sal es una de las pocas formaciones de arrecife que tenemos en la costa peruana, porque los arrecifes se dan solo en corrientes cálidas, que es la que tenemos de Piura para el norte, y el Banco de Máncora, que es algo más mar adentro, donde hay una cadena montañosa submarina que es una fuente de biodiversidad marina. Y entonces estamos hablando que en esta zona de encuentro, porque se llama Mar Pacífico Tropical, porque es la zona de encuentro de la corriente norte, que nos viene del norte, que es la del Niño,
en condiciones habituales cálida, y la corriente sur del Pacífico Sur o corriente Humboldt, que es fría. Entonces tú te puedes imaginar, Raúl, la riqueza y biodiversidad que uno tiene en un punto de encuentro de corrientes. Claro. Este mar es tan rico como el mar de Cortés, porque en el mar de Cortés en México también se da esta situación de encuentro de dos corrientes, una que va por el Golfo, o sea que se mete por Baja California, y otra que te viene también más desde el sur. Entonces esos puntos de encuentro son centros de formación, de apareamiento de mamíferos marinos. Ahí está la ballena jorobada, los mayores avistamientos de ballena jorobada se dan en el mar Pacífico tropical. La propuesta está a nivel hoy día del Comité de Coordinación Viceministerial, que están discutiendo. Una vez que terminen tendrán que pasarlo al Consejo de Ministros. Hay mucha buena voluntad. El gobernador regional de Piura, por ejemplo, incluso los pescadores artesanales, que son, hablaba con Fernando en pasillos antes de entrar, que son los que quieren defender también sus 5 millas y creen que esto los puede ayudar. Pero estamos lamentablemente teniendo la oposición en especial de 2 empresas petroleras. Entonces hay que seguir promoviendo el diálogo, porque hay que explicarles a estas empresas petroleras. ¿Por qué se oponen las empresas? Porque creen que puede, a través de la creación de un área protegida, limitarse su inversión, cosa que es una falacia, porque definitivamente el gran reto de los países en el desarrollo es balancear la inversión en una actividad que bien hecha es bienvenida siempre en el país, y la conservación. Y una de estas empresas es australiana, y curiosamente Australia es un país que también tiene el gran arrecife de coral. Y que protege y que lo protege, ¿no?, muy bien, y que tiene lotes también, y que tiene actividades donde balancea. Entonces tenemos que también los peruanos hacer notar que es una decisión soberana de un Estado crear un área de esta naturaleza porque se necesita, y también es una decisión del Estado peruano promover de inversión, y las dos cosas son posibles. Yo creo que ahora que estamos en campaña política, no nosotros, sino hay candidatos, lo que tenemos que hacer justamente es evitar las polarizaciones y ver cómo se puede establecer un balance para una zona que el Perú necesita. El Pacífico tropical, se los había dicho hace poco, es el Paracas del Norte, y quizás acá también vale la pena hacer un mensaje que poco hemos percibido. El día de las elecciones es el día del ambiente. Justo cae el Día del Ambiente. Por lo tanto, es un día en donde los electores van a ir a votar recordando que al ser Día del Ambiente quieren escuchar de los candidatos un mensaje ambiental claro. Queremos saber qué cosa dicen los candidatos sobre el tema ambiental para el Día del Ambiente ir a depositar nuestro voto con conciencia cívica de electores y conciencia ambiental. Es formidable, porque justamente cuando estaba usted hablando se me ocurría la metáfora también de decir, en realidad en la política nosotros tenemos calientes y fríos en un momento juntos. Sí, claro, así es. Eso va a crear un gran beneficio. Nos ha llevado usted a ese maravilloso Pacífico tropical, le agradecemos. Yo quisiera, sin embargo, ser un poco cruel pidiéndole que nos lleve también al punto más negro de nuestro paisaje ambiental, que es el de la minería ilegal. ¿Quién no se conmueve cuando ve ríos de la selva, particularmente en Madre de Dios, dañados aparentemente por mucho tiempo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se debe hacer sobre esto? Pero creo que la respuesta viene de la pausa. Vamos a postergar todavía por unos minutitos su respuesta, ministro, porque nos vamos nuevamente a Nueva York. Está hablando la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. 15 millones de hectáreas de pastos que sean degradadas. También promoveremos la integración de 5 millones de hectáreas en la relación labor, en la pecuaria y en las selvas. Todas las fuentes renovables de energía también tendrán su participación en nuestra matriz energética ampliada hasta alcanzar 45% en 2030. Continuaremos contando con la contribución y participación de todos los sectores de nuestra sociedad que están conscientes de la amplitud de este desafío. Y también vemos la necesidad de dejar este legado a las futuras generaciones. Señoras y señores, mi gobierno trazó ambiciosas metas porque sabe que los riesgos que están asociados a los efectos negativos recaen sobre todo sobre las poblaciones más vulnerables en los países del mundo.
cuando no tomamos las medidas que son correctas con respecto a este tema del cambio climático. Esta preocupación tiene que estar compartida ahora y debe ser compartida por todos nosotros. Sin la reducción de la pobreza y de la desigualdad no será posible acabar con el cambio climático, y esa lucha tampoco se puede hacer mientras si pagan los más pobres. Esa es una de las razones por las cuales el concepto de desarrollo sustentable tiene que ser referencia permanente de nuestro proyecto común. Incluir, crecer, conservar y proteger es la síntesis alcanzada en la conferencia Río +20 realizada en Brasil en el año 2002. Señoras y señores, no puedo terminar este discurso sin mencionar el grave momento que vive Brasil. Quiero decirles que Brasil, a pesar de eso, es un gran país con una sociedad que supo vencer el autoritarismo y construir una democracia pujante. Nuestro pueblo es un pueblo trabajador y tiene un gran aprecio por la libertad. Sabrá, no lo dudo, sabrá impedir cualquier tipo de retroceso. Agradezco a todos los líderes que me expresaron su solidaridad. Muchas gracias. Las palabras de la presidenta brasileña Dilma Rousseff son los mandatarios. Bueno, efectivamente, ha hecho referencias, se esperaba que fuese mucho más explícita, ¿no? En realidad, con relación a la situación que está viviendo en este momento Brasil, pero se ha dicho prácticamente que no va a avanzar su destitución, ¿no? Que es un pueblo noble que sabrá impedir cualquier tipo de aventura política. Ojalá sea así. Bien, ministro, entonces estábamos con la pregunta de Fernando, ¿no es cierto? Minería ilegal, minería informal también, ¿no? Yo creo, Fernando, que voy a ser bien breve para no repetir cosas que ya dije, pero son distintos frentes, algunos de los cuales yo los veo con mucho optimismo. Lo primero, lo que hizo la Contraloría. Yo creo que la Contraloría, de una u otra manera, lo que ha demostrado es que el proceso es bueno, pero hay mala voluntad de autoridades regionales. Eso hay que controlarlo, hay que iniciar las acciones, ya lo mencioné hace un momento, y tenemos que ser a todos los peruanos conscientes que queremos autoridades que cumplan y hagan cumplir la ley. Lo segundo es la interdicción, tiene que seguir, y en ese sentido yo felicito la buena voluntad, claro, uno puede decir es su trabajo, ¿no? Pero hay que felicitar la buena voluntad del alto mando de la Marina, pero también de los marinos, de todos los niveles, que han mostrado una disposición para la interdicción decidida, continua, diaria, instalándose en dos bases, en una base en especial, que ha sido dotada por el CERNAM, en el río Malinowski, en el puesto de vigilancia y control Azul, que era sede del CERNAM, y en el puesto de vigilancia y control Otorongo, ¿no? Lamentablemente tiene ese nombre, pero bueno, se llama Otorongo. Pero entonces la Marina está haciendo interdicciones. En 2 días de interdicción ha destruido entre 40 balsas y motores, y sigue haciéndolo, y se van a quedar instalados permanentemente ahí. Porque dicen que la minería ilegal ya traspasó justamente el límite de ese río. Sí, el río Malinowski, ¿no? Y eso es lo primero que se va a hacer, es sacarlos de la reserva. Son pocos todavía y se les está sacando, y en ese sentido el almirante de Vil tiene una fuerte voluntad, antes ha estado vinculado a la interdicción en minería. Y lo tercero es continuar con los procesos de la formalización. Creo que lo de la Contraloría va a ayudar, porque ahí hay 650 expedientes parados por mala voluntad del gobernador regional. Con este informe de la Contraloría hay que destrabarlos y formalizar al formalizable, porque también hay formalizable. Y lo cuarto es la importancia de llevar tecnología más limpia. Tú puedes hacer un tipo de minería sin usar mercurio, puedes utilizar mecanismos de centrifugado y de ese tipo. Pero quizás lo quinto, porque no iba a decir 4, pero es que no puedo dejar de mencionar la posición decidida de todos los peruanos por evitar que la representación a todo nivel de una región como Madre de Dios sea promotora de este tipo de actividad. Y que lamentablemente lo hemos visto en el gobernador regional, que promueve minería ilegal, en el congresista Amado Romero, que sigue presentando proyectos de ley para derogar las normas de control de la minería ilegal, y como ha aparecido hoy día en un diario, el congresista electo único por Madre de Dios es la persona que está vinculada a la comercialización de combustible, bajo investigación por estar asociado a cuestiones de minería ilegal. Dicen que hay mucha plata de minería ilegal en la campaña. La hubo, en la campaña pasada. Es probable. Y no se esclareció. Pero ¿no? Eso solo lo vamos a poder controlar los ciudadanos. Los ciudadanos exigiendo que estas autoridades estén ahí,
porque hay que respetar el voto popular para cumplir y hacer cumplir la ley. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, ministro. La verdad que vamos a tener ocasión de seguir conversando sobre todo este tema medioambiental y naturalmente reclamar, como lo ha hecho usted también, que este sea un tema que se tenga que tocar necesariamente, así que las preguntas van, en el momento que tengamos a los candidatos, inmediatamente vamos a insistir en ello y también a sus colaboradores. Muchas gracias. No, muchas gracias, Raúl. 5 de junio, Día del Ambiente, vota verde, podría ser el lema. Y ahora exígele a tus candidatos que se pronuncien en materia ambiental. Sí. Claro, el tema de los colores ya... Mejor no hablar de las consecuencias que ha tenido. Bueno, 8:43, hacemos una pausa.